llamo Enrique Monís y hoy voy a compartir con vosotros mis experiencias en la conexión con la fuente. Voy a tratar de definir la conexión con la fuente. Se han dicho muchas cosas. Para muchas personas esa conexión es una clave poética, romántica, es una clave anecdótica, simbólica, es como mítica, pero en realidad la conexión con la fuente es algo muy real, muy concreto, tan real que es lo único real, realmente, valga la redundancia. Cuando hablamos de conexión con la fuente, hablamos de algo que todos, absolutamente todos, hemos experimentado cuando éramos niños. La niñez supone conexión profunda. ¿Cómo podemos notar la conexión con la fuente de un niño? En la capacidad que tiene de asombrarse, en la capacidad de maravillarse, en la capacidad de ver todo siempre nuevo. Ese es el síntoma de la conexión con la fuente que más llama la atención. Entonces, para conectar con la fuente tenemos que hacer un regreso a nuestra infancia, a nuestra niñez. Como decía Rilke, la verdadera patria de un hombre es su infancia. Entonces hay que volver a esa patria, hay que volver a esa infancia. Pero no recordar con la cabeza, porque la cabeza no nos va a aportar esos recuerdos. Como dicen los chamanes, hay que recordar con todo el cuerpo. Hay que traer con el cuerpo esas sensaciones, esos olores, esos aromas, esas situaciones. Eso es lo interesante, volver a ser un niño, pero esta vez de un modo consciente. Ni siquiera éramos conscientes de que ya habíamos estado conectados con la fuente. Ahora se nos pide que volvamos a ser niños, pero de un modo totalmente consciente. Vamos a hablar de 3 niveles que están totalmente abandonados en la mayor parte de la sociedad, de las personas, y que deben ser cubiertos estos 3 niveles. Se trata de utilizar nuestra verdadera identidad, que es la consciencia, el ser consciente, que no tiene nada que ver con la mente, que no tiene nada que ver con los pensamientos. Entonces vamos a coger esa consciencia y la vamos a introducir en nuestro cuerpo, en ese cuerpo abandonado por décadas, en ese cuerpo que está pidiendo a gritos ser habitado. El poner la consciencia en el cuerpo es un volver a casa. Cuando la consciencia vuelve al cuerpo, el cuerpo recupera una vitalidad muy superior a la de la gente normal, por decirlo así. Ese cuerpo empieza a darnos un montón de información acerca del ambiente que nos rodea, acerca de la presión, de la temperatura, de las influencias psíquicas, de los movimientos que tiene la naturaleza, de los ritmos, de los patrones. Es decir, el hecho de volver al cuerpo, el de poner consciencia y volver al cuerpo, supone una riqueza increíble. Una de las cosas que vamos a lograr es que los pensamientos empiecen a bajar de frecuencia, a desaparecer y tengamos una experiencia corporal, biológica. Esa va a ser nuestra primera conquista. La segunda, poner consciencia en nuestro sentir. Y cuando digo en sentir, estoy hablando de ir más allá de las emociones. Es decir, reconocer esas emociones, sentirlas y dejar que se vayan. La única manera de dejar que ese mundo emocional pueda irse y liberarnos es sintiéndolo. Dar un espacio y un tiempo para poder sentir esas emociones que se acaban yendo. Cuando seguimos poniendo consciencia en ese sentir,
empieza a parecer al principio como un vacío, una nada, pero es una nada agradable, es una nada armónica, es una nada enamorada, es una nada oceánica, es una especie de amor impersonal que el ego no puede detectar. Ese sería el segundo nivel. Primero, un cuerpo habitado. Segundo, una consciencia del sentir más allá de las emociones que vienen y que van. Y el tercer nivel sería el ser conscientes de ser conscientes. Esa es la gran altura, el gran poderío que tiene el ser humano, ser consciente de ser consciente. Cuando tenemos esos tres niveles, hemos podido entrar en un cuerpo habitado, hemos podido habitar ese sentir, ir más allá del mundo emocional, ir más allá de la capacidad de nuestro pecho, de nuestro corazón, el poder sentir con todo el cuerpo, incluso más allá del cuerpo. Y tener a un notario insobornable que es nuestra consciencia de ser conscientes, de que eso que sentimos con todo el cuerpo es real, es verdad. En ese momento, todo pensamiento queda anulado, queda totalmente amortiguado. Hemos establecido un circuito totalmente natural, a la vez totalmente nuevo, totalmente extraño, y cuando vivimos en él nos damos cuenta que es totalmente familiar. Empezamos a recordar ese estado de nuestra niñez. Cuando entramos en ese cuerpo, en ese sentir y en esa consciencia, entramos en el asombro, entramos en la capacidad de maravillarnos, entramos en algo que a la gente le va a llamar mucho la atención. Entramos en un estado de no necesidad, en un estado de no necesidad, en un estado de que no hay deseos. Hay tanta satisfacción, hay tanta plenitud, que no deseas absolutamente nada, nada más que seguir así, seguir donde estás. La palabra en castellano es perfecta, se llama plenitud. Estás totalmente pleno. Le preguntaban a Jean Klein, ¿cómo puedo diferenciar la felicidad auténtica de la falsa? Y este maestro maravilloso decía, la felicidad auténtica no pide más felicidad. Ese estado de plenitud que nos da la conexión con la fuente se distingue por eso, por la no necesidad. Se marca una sonrisa, hay una armonía, hay una nada enamorada que nos rodea, que el ego no puede, describir. Y en ese momento nos sentimos plenos. Y de esa plenitud vivida nace lo más sublime del ser humano, que es el agradecimiento. Empezamos a sentirnos totalmente agradecidos. Agradecidos de ser quien somos y estar como estamos y tener lo que tenemos. Esta, para mí, es la conexión con la fuente. Y hablo desde la experiencia, hablo desde el día a día, hablo desde el desconectarme y volverme a conectar, desconectarme y volver a conectar. Hablo desde ese hábito que vas ganando día a día, de entrar en tu casa, de entrar en tu cuerpo, de entrar en tu sentir, de entrar en tu consciencia. De ver que la única necesidad que tienes es de estar conectado. Donald Walsh, en el libro Conversaciones con Dios, le decía a Dios, nosotros los maestros, cuando elegimos, siempre elegimos lo mismo. Le tiene un montón de páginas enredándole con esto, y le dice Donald Walsh, pero entonces cuando tenéis que elegir, ¿qué elegís? Dice, elegimos seguir conectados. Ese es el propósito que quiero compartir con vosotros. Cuando nosotros estamos conectados, lo tenemos absolutamente todo. Recordamos nuestra grandeza, recordamos nuestra soberanía, recordamos nuestra verdadera identidad,
recordamos nuestro verdadero propósito, lo que nos ha traído a este planeta, de verdad, y empiezan a aflorar todas esas capacidades que traemos para poder llevar el propósito a cabo. Así que os invito a poder compartir conmigo los próximos vídeos hablando de esta conexión sagrada a la fuente, que es totalmente física, totalmente tangible, totalmente realizable, y en la que todos hemos sido unos grandes iniciados cuando éramos niños. Muchísimas gracias.